Muy buenas a todos los estudiantes y también al facilitador. Una vez más nos encontramos en una lección de matemática. Ustedes en la lección anterior estudiaron las inecuaciones lineales. Dentro de estas inecuaciones estudiamos justamente las inecuaciones lineales de primer grado y también aquellas que tenían una única variable. ¿Qué estudiamos allí? Pues el procedimiento para resolver estas ecuaciones y también vimos ejemplos que nos permitían accionar para la resolución de las mismas. Les voy a recordar este procedimiento. ¿En qué consistía? Como ustedes tienen ya de esta lección, lo primero que teníamos que hacer para resolver estas inecuaciones era transponer todos los términos a un miembro. Si los términos que contienen variables los transponemos hacia un miembro, mientras que los valores constantes los transponíamos hacia el otro miembro. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Bueno, teníamos que tener en cuenta en dependencia del signo que tenía el coeficiente de la variable. Si este signo era positivo, al dividir o multiplicar por esta constante, el valor, o sea, la desigualdad, no se alteraba. Mientras que cuando nosotros dividíamos o multiplicábamos por un valor negativo, sí, entonces teníamos que cambiar el sentido de la desigualdad. Este procedimiento lo podemos ver de nuevo para que lo recuerden en la siguiente presentación. Bien, como aparece en la lámina, ya tienen ahí el procedimiento para la resolución de inecuaciones lineales con una variable. No tienen necesidad de copiarlo, puesto que lo tienen de la lección anterior. Y ya lo habíamos comentado al inicio. De nuevo, los sumandos se transponen, al igual que en las ecuaciones. Observen, se agrupan en un miembro los términos que contienen las variables y en el otro las constantes. Como segundo paso, vimos que el coeficiente de la variable se transpone de igual forma que en las ecuaciones. Y lo que habíamos dicho ya, que si el coeficiente era positivo, la desigualdad no se altera, mientras que si el coeficiente de la variable es negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Bien, ahora nosotros queremos analizar con ustedes lo siguiente. Esto que acabamos de ver no es más que un procedimiento, pero un procedimiento de carácter algorítmico. Fíjense, la palabra algoritmo significa que tenemos una sucesión de indicaciones que nos permite comprobar y resolver si lo que estamos haciendo es correcto. Si nosotros continuamos con los pasos que ya habíamos visto, seguramente no tenemos ningún tipo de dificultad. Pero nos preguntamos, ¿y cómo se comprueban las inecuaciones? ¿Se comprobarán igual que las ecuaciones? Evidentemente, los valores que se obtienen en las inecuaciones no son un número finito, es decir, no son una cantidad finita de valores. Por tanto, esto significa que no podríamos comprobar los infinitos valores que obtenemos en la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no va a ser objetivo de estudio en este semestre la comprobación de las inecuaciones. Por esto es que te recomendamos que trabajes con sumo cuidado para obtener las soluciones de las inecuaciones. Entonces, ¿qué pretendemos hacer en la clase de hoy? Bueno, sencillamente vamos a resolver ecuaciones lineales en una variable real. Y te propongo copiar el título de nuestra lección. Lección 11.
inecuaciones lineales, ejercicios. Pasemos ahora a la resolución de ejercicios sobre inecuaciones lineales. Por favor, te recomendamos una vez más que realices los pasos que se plantean en el procedimiento con sumo cuidado y que recuerdes además que según el enunciado de este ejercicio, que puede ser dar un conjunto solución o sencillamente resolver la inecuación, tendremos entonces que dar la respuesta. Recuerda también que estas soluciones pueden representarse gráficamente. Por lo tanto, siempre que podamos, debemos hacer esta representación gráfica. Te proponemos entonces el primer ejercicio de nuestra lección de hoy. Halla el conjunto solución de la siguiente inecuación. 2 paréntesis 1 menos x, cerramos el paréntesis, menor que 9 sobre 2 menos 1/2 que multiplica, o paréntesis, 1 menos 4x y ahí cerramos el paréntesis. Observen que esta es una inecuación lineal de primer grado y es evidente que es lo que estamos resolviendo. Ahora, ¿qué les aconsejo? Eliminar el denominador 2. ¿Cómo eliminamos este denominador? Pues en esta inecuación debemos multiplicar toda la inecuación por 2 para de esa forma transformarla en una inecuación equivalente. ¿Habrá problemas con el cambio de signo de la desigualdad? Evidentemente, no. ¿Por qué? Porque el 2 es un número positivo, por tanto, el sentido de la inecuación no se altera.
Pienso que has tenido ya la oportunidad de resolver este ejercicio. Por tanto, podemos pasar a ver su solución en pantalla. Observa, observa. Te presentamos la inecuación de nuevo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Multiplicamos por 2. Si multiplicamos por 2, obtenemos 4, paréntesis, 1 menos x, menor que 9 medios al multiplicarlo por 2, nos queda 9, menos 1 medio al multiplicarlo por 2, nos queda 1. Ese 1, tú sabes ya que puedes o no puedes escribirlo, pero preferiblemente te aconsejamos que no se escriba. Paréntesis, 1 menos 4x. Es claro que ahora debemos eliminar los paréntesis, es decir, los signos de agrupación, que como ya has estudiado en lecciones anteriores, si se está precedido de un signo positivo, pues multiplicamos normalmente o se hace la extracción del paréntesis con el mismo signo que tenía. Y si está precedido de un signo negativo, debes cambiar los signos que tienes dentro del paréntesis. De ahí te queda 4 por 1, 4, menos 4 por x, 4x, menor que 9 menos. ¿Por qué menos? Porque vamos a cambiar el signo a lo que está dentro del paréntesis. Menos 1 más 4x. ¿Qué debemos hacer ahora? Transponer las variables hacia un miembro. Observa, si nosotros transponemos 4x que está en el miembro derecho hacia el miembro izquierdo, obtendríamos menos 4x menos 4x. Pero ahí está la reducción hecha. Eso es menos 8x. Menor que 9 menos 1, 8. Y el 4 que está en el miembro izquierdo con signo positivo pasa al miembro derecho con signo contrario. Por lo tanto, tendríamos 8 menos 4. ¿Qué tenemos? Menos 8x menor que 8 menos 4. Ahora podemos resolver. 8 menos 4 es 4. La inecuación hasta ahora nos ha quedado menos 8x menor que 4, que hemos hecho la transformación para obtener, en definitiva, una inecuación sencilla. ¿Hasta dónde debíamos llegar? Observa, ¿quién es el coeficiente de x? Menos 8. Es un número negativo. Vamos a dividir toda esa inecuación por menos 8. Y si dividimos por menos 8, que es un número negativo, ¿qué nos queda? Al dividir menos 8x por menos 8, nos queda x. Y al dividir 4 por menos 8, nos queda menos 1 medio. Pero, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? Si hemos dividido por un número negativo, según el algoritmo que ya habíamos estudiado, debemos cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Cómo nos queda entonces? X mayor que menos 1 medio. Pero les recuerdo que el ejercicio pedía que determinaran el conjunto solución. Podemos ver las soluciones gráficas de esa inecuación. Para eso vamos a fijar menos 1 medio y tener en cuenta también que el signo es estrictamente mayor. De ahí que vamos a hacer una bolita que no tenga nada en el interior. Para nosotros eso es un poco difícil representarlo, pero entonces vamos a hacerlo, como dijimos en la clase anterior, con una bolita blanca. Como las x son mayores que menos 1 medio, observen hacia la derecha. No existe ningún último número. Esto también lo podremos expresar x mayores que menos 1 medio, menores que infinito.
ven ahí cómo está apareciendo esas soluciones gráficas en otro color. Y vamos a ver entonces cómo se puede escribir en conjunto solución. La solución sería el conjunto de las x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que menos un medio. Les recuerdo que esos dos punticos significan en notación conjuntista tales que. Espero que no hayan tenido dificultades en la resolución de este ejercicio. Y les propongo entonces pasar al ejercicio 2. Sean las funciones definidas por f en x igual 2x menos 3 sobre 3 y g en x igual 4 menos x sobre 6. ¿Qué nos dicen? Determina o halla los valores reales de x para los cuales el gráfico de f corta o está por debajo del gráfico de g. Quiero comentar con ustedes algo. Ahí, como ustedes ven, no hay planteada ninguna inecuación, pero hay que analizar qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo los valores reales de x para los cuales el gráfico de f corta o está por debajo del gráfico de g. Si el gráfico de f corta al gráfico de g, es porque f en x y g en x son iguales en algún momento. Y si f en x está por debajo del gráfico de g, o f en x está por debajo del gráfico de g en x, es porque f en x es menor que g en x. Piensen sobre esto y los invito a que traten de resolver.
quisiera que antes de analizar la solución que obtuvieron ustedes, pasáramos a analizar gráficamente qué significan estas dos funciones. Evidentemente, cada una de ellas es una función lineal y la función f en x igual 2x menos 3 sobre 3 la podemos transformar en 2/3 de x menos 1. Si ustedes se fijan, esto se puede representar gráficamente. ¿Cómo? Determinando dos puntos. Un punto es el 0,1 por la forma que tiene la función. Recuerden que n era el punto donde la recta cortaba al eje de las y. Y el otro punto, que es muy cómodo también para su análisis, es el 0 de esta función, que lo pueden calcular y pueden analizar que para x igual 3/2, la función f se hace 0. Ahí les presento la gráfica de esta función f. En algunos textos pueden encontrar que también se dice grafo de esta función. Analicemos la función g. La función g es 4 menos x sobre 6, que haciendo una transformación podemos obtener menos 1/6 de x más 2/3. Bien, observen, 2/3 es el punto donde la recta corta al eje de las y, el punto 0,2/3. Y el otro punto que podemos hallar es el 0 de esta función. El 0 de esta función es 4, porque observen que si x vale 4, 4/6 es lo mismo que 2/3 y tendrían menos 2/3 más 2/3, que es 0. Por lo tanto, el punto donde la gráfica de g corta al eje de las x es el punto de coordenadas 4,0. Pero, ¿dónde se intersectan estas dos rectas? Ustedes saben que para saber cómo se intersectan dos rectas, debo resolver un sistema de ecuaciones, estudiado ya por ustedes en lecciones anteriores. Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, van a obtener que el punto donde estas rectas se cortan es el punto de coordenadas 2,1/3. No lo vamos a hacer aquí, puesto que no es objetivo ahora. Lo que quiero analizar con ustedes es lo siguiente. ¿Para qué valores de x el gráfico o el grafo de f está por debajo del grafo de g? Es claro que para las x menores que 2. Obsérvenlo ahí. Si x es igual a 2, ya habíamos analizado que es el caso en que f en x es igual a g en x. Y para toda x menor que 2, el gráfico de f es menor que el gráfico de g. Considero que deben haber obtenido como solución de esta inecuación que f es menor o igual que g siempre que las x sean menores o iguales que 2. Por tanto, te propongo ahora ver qué hiciste tú en tu cuaderno y analizarlo con lo que aparecerá en la lámina. Observa, nos planteamos f en x menor o igual que g en x. ¿Por qué? Porque nos decían que el gráfico de f tendría que estar por debajo o coincidir con el gráfico de g. De ahí entonces nos planteamos, sustituimos f. ¿Quién era f? 2x menos 3 sobre 3, menor o igual que g. ¿Pero quién era g? 4 menos x sobre 6. ¿Correcto? Entonces ahora eliminamos el denominador. ¿Cómo? Multiplicando toda la inecuación por el mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo es 6.
y obtenemos 2 que multiplica 2x menos 3 menor o igual que 4 menos x. Eliminamos signos de agrupación. 4x menos 3 menos 6 menor o igual que 4 menos x. Transponemos y nos queda 4x más 6 menor o igual que 4 más x. Observa, menos x, miembro derecho, pasa hacia el miembro izquierdo con signo opuesto. Y menos 6, que estaba en el miembro izquierdo, pasa al miembro derecho con un signo opuesto. Pero 4x más x es 5x y 4 más 6 es igual a 10. Coeficiente de x, 5, positivo. Dividamos toda la inecuación por 5 y obtenemos que x es menor o igual que 2. Ya lo habíamos visto en forma gráfica y ahora te lo presentamos, la respuesta que tú debes haber obtenido, en forma analítica. Por tanto, observa ahora, el 2 sí es solución de la inecuación, por tanto no debe aparecer una bolita. Y en último caso, que quisieras rellenar la bolita, debes hacerla del mismo color en que vas a significar las soluciones en forma gráfica. ¿Cuál es la respuesta a nuestro ejercicio? El gráfico de f corta o está por debajo del gráfico de g si y solo si x pertenece a los reales con x menor o igual que 2. Espero no hayan tenido dificultades, aunque el análisis gráfico fue algo que quise incluir para que vieras la relación que existe entre las funciones que se le asocian, las funciones lineales que tienen asociadas estas ecuaciones en particular y cómo a partir de ahí podíamos formar la inecuación. Te voy a dar unos minuticos para que revises lo que tú obtuviste con lo que aparece en pantalla. Les presentamos ahora el ejercicio 3. Observa, este ejercicio te plantean resuelve. Por tanto, tú podrás dar las soluciones de la inecuación como desees, es decir, en forma de intervalos, etc. Y tiene 3 partes. En su parte A, 5, paréntesis, x más 4, cierre paréntesis, menos 2, paréntesis, x menos 3, cierre paréntesis, mayor que 8. En su parte B, 4, paréntesis, 2x más 1, cerramos el paréntesis, mayor o igual que 6 menos 3, entre paréntesis, 4 menos 3x. Y en su parte C, x menos 3, todo entre paréntesis al cuadrado, menos paréntesis, x menos 4, cierren paréntesis, abran paréntesis, x más 2, cierren paréntesis, menor o igual que 5. Y ahora tienen un tiempo para resolver estas inecuaciones.
Vamos a entonces pasar a las soluciones de estos ejercicios. Vamos a ver la inecuación que nos presentaban en la parte A. 5 paréntesis x más 4, cierren el paréntesis, menos 2 paréntesis x menos 3, cierren paréntesis, mayor que 8. Es claro que debemos eliminar los signos de agrupación. 5 por x, 5x, más 5 por 4, 20. 2 por x, 2x, pero como está precedido de un signo negativo, cambiamos el signo de la x. Menos por menos es más, 2 por 3 es 6, mayor que 8. Según el procedimiento, las x deben ir a un miembro y las constantes o los términos que no tienen variable deben ir al otro miembro. Y nos queda 5x, fíjense que ahí está hecha la reducción. 5x menos 2x, 3x. 8 menos 6 menos 20. Hemos transpuesto del izquierdo al derecho 6 y 20 con signos contrarios. 3x mayor que 8 menos 6, 2. Y 2 menos 10 menos 20 es igual a menos 18. Coeficiente de x positivo. Dividimos por 3 y mantenemos el sentido de la desigualdad. Menos 18 dividido por 3 es igual a menos 6. Por tanto, nos queda x mayor que menos 6. Esto se puede expresar en forma de conjunto solución, x que pertenece a los reales, tales que x es mayor que menos 6. O también, como habíamos estudiado en la lección 10, escribirlo en forma de intervalos. Menos 6, punto y coma, infinito, abierto por los dos extremos. Recuerda que en el infinito siempre el intervalo es abierto. Y en este caso, como las x son mayores estrictas que menos 6, pues también el intervalo está abierto, que se puede expresar entre paréntesis o también entre corchetes abiertos. Te ofrezco también la solución en forma gráfica. Menos 6, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque son los valores mayores que menos 6. Y con esto tienes también la representación gráfica de la solución de esta inecuación. Vamos a ver la parte B. En la parte B nos planteaban 4 paréntesis 2x más 1 mayor o igual que 6 menos 3 paréntesis 4 menos 3x. Procedimiento igual. Eliminamos términos semejantes, los signos de agrupación, transponemos tal y como nos habían planteado, y aquí nos detenemos un momento. Obtenemos menos x mayor o igual que menos 10. Signo o coeficiente de x negativo. Por lo tanto, tenemos que dividir o multiplicar, en este caso, por menos 1. Multiplicar o dividir, indistintamente puedo hacerlo. Por tanto, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad y nos queda x menor o igual que 10. Solución: x que pertenece a los reales, tales que x es menor o igual que 10, o también el intervalo menos infinito, punto y coma, 10, cerrado por 10, porque el 10 es una solución de esa inecuación. Observen ahora la representación gráfica de la solución. La recta, trazamos el 10, ¿y hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque son los valores
menores o iguales que 10. Miren cómo hemos significado que el 10 sí lo toma, que sí es una solución de esa inecuación. En la parte C teníamos la inecuación x menos 3 al cuadrado menos paréntesis x menos 4 por x más 2, cerramos el paréntesis, menor o igual que 5. Te propongo ver solamente un primer momento de este ejercicio para que después tú continúes en tu estudio individual y también puedes consultar con tu facilitador. Observa x menos 3 al cuadrado, cuadrado del primero, menos duplo del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, duplo de x por 3, 6x, más cuadrado de 3, 9, menos, y vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un producto de dos factores que tienen un término común, que es x, y por supuesto ya esto lo sabemos resolver de lecciones anteriores. El primero al cuadrado, sumamos menos 4 y más 2 algebraicamente. ¿Qué valor obtenemos? Menos 2. Lo multiplicamos por el término que es común, x. Y ahora multiplicamos menos 4 por más 2, que eso es igual a menos 8. Bien, lo dejamos hasta ahí. ¿Con qué objetivo? Ahora tú debes continuar. ¿Cómo? Bueno, pues podemos, según nos convenga, eliminar o el paréntesis o reducir términos semejantes si los hubiese, etc. Hemos querido en la clase de hoy recordar y estudiar y profundizar sobre las inecuaciones lineales. Y nos despedimos hasta un próximo encuentro y les deseamos muchos éxitos.